Yo soy Gaby. Y yo soy Frida. Y estás escuchando Poderosas Podcast. Este espacio es para ti que buscas divertirte y sanar la relación contigo misma. Aquí nos reencontramos con las historias, experiencias, anécdotas y enseñanzas de nuestras abuelas, madres, hermanas y amigas. Para decidir un mejor presente. Hoy juntas nos hacemos poderosas. Hola mis queridas poderosas, ¿cómo están? Espero que estén teniendo un extraordinario día. Ya es miércoles y ya es el inicio de nuestra tercera temporada de Poderosas, así que yo estoy muy contenta de estar aquí. Y el día de hoy tenemos una súper invitada que ya la escucharon y los que nos están viendo en YouTube pues también ya la vieron. Ella es Frida, es una gran amiga mía, ella es fiscalista de profesión y amante de la música por convicción, entonces vamos a estar platicando con ella para que la conozcan. El chismecito hoy, como ya se han dado cuenta y como ya han visto seguramente en todos lados, hoy es 8 de marzo, así que vamos a platicar al respecto con Frida. ¿Cómo estás, Frida? Muchas gracias por estar aquí. Ay, no, Gaby, muchas gracias a ti por la invitación, por la calurosa bienvenida siempre. A mí me encanta estar aquí en tu casa. Aquí me vas a tener siempre. No es mi casa, es un super estudio. No creen que es mi casa tal cual, es figurativo. Pues sí, muchas gracias por estar aquí. Decidimos platicar respecto a este tema, pues porque es obvio, ¿no? Hoy es el día. Y bueno, vamos a platicar un poquito de eso. Vamos a empezar primero, si te parece bien, Frida, por ver, pues por si alguna o algún perdido no saben qué se conmemora el día de hoy, pues para que lo podamos saber, ¿no? Claro que sí. Pues mira, el 8M es el 8 de marzo, se conmemora, como bien dices, nadie se festeja, se le da una flor para otra flor, o sea, cero, no. No nos feliciten en la calle, por favor. No. Ni hagan campañas, bueno, ya después hablaremos de eso, de mercadotecnia del 8M, por favor no hay que caer en eso, pero es un día de conmemoración de lucha de las mujeres por buscar una igualdad salarial. Esto tiene un origen en el año 1875, ya más de 100 años, 150 años, y esto pasó porque en Nueva York un grupo de mujeres se empezaron a protestar porque no tenían el mismo sueldo que sus compañeros del género masculino, y todo terminó en una batalla donde la policía mató a 120 trabajadoras. Sí, entonces es un día que se conmemora, es como algo muy raro que pues de repente uno empieza a recibir, incluso de mujeres, de felicitación del Día de la Mujer, pero yo creo que es más bien un poco de ignorancia de nuestra parte, de no saber qué es lo que se está festejando, porque parece que es un festejo, pero realmente es la conmemoración de un día que marca, creo que un precedente para todas las mujeres respecto a que se empieza a hacer visible un poco, yo siento, con este tipo de cosas y con la conmemoración de ese día, pues que hace falta mucho por hacer respecto al tema de las mujeres. Claro, es hablar, reflexionar y hacer conciencia de nos falta mucho. Por ejemplo, hoy tenemos estos espacios para poder expresarnos, platicar, convivir, pero es algo que hace muchos años no existía. También es un día para que todos valoremos la sociedad que ha estado evolucionando, gracias a Dios ha ido evolucionando, no como queremos, pero ahí va. Y también para recordar siempre que es el feminismo. También el feminismo es el que le ha dado mucho empuje a este día y entender primero qué es. Bueno, antes de que veamos una definición o algo así, ¿tú te consideras feminista? Sí, en construcción y machista en deconstrucción, porque hay muchísimas actitudes, muchísimas costumbres, muchísimas tradiciones que están basadas o que he ganado por el sistema patriarcal en el que crecí, y que eso pues conlleva que pues, no te des cuenta que estás teniendo esas actitudes o que estás viviendo en un entorno machista, y lo trato de cambiar y me doy cuenta y a veces digo, no, eso no está bien, pensar así no está bien, criticar a alguien así no está bien, y trato siempre de cambiarlo. También eso es algo que se vale muchísimo, ¿no? Decir, yo ya cambié, a lo mejor hace un año pensaba X cosa, hoy pienso otra cosa, y entonces al final sí, me considero feminista, sin darle más vueltas, sí. A ver, pero ¿qué es el feminismo? A ver, cuéntanos tú, y ya yo te digo, dada esa definición, si yo me considero feminista. Yo te podría decir que sí eres feminista. Ya te analicé. Te vi como que traes ahí el perfil feminista. No, lo que pasa es que mira, el feminismo es como una filosofía, es un movimiento social, y me gusta llamarle filosofía. De hecho hay un autor que así lo llama, en 2008 así le pone, porque es este estilo de siempre cuestionarte y pensar en un equilibrio entre ambos géneros, entre el género masculino y el género femenino.
y también buscar que eso se lleve a la práctica. Entonces también es un estilo de vida y un movimiento social. Últimamente dicen que también es político por varias cuestiones que están entrando ahí en el feminismo, pero definitivamente es un movimiento social, filosófico. Yo no sé, o sea, no me cuesta trabajo como, porque hay muchas vertientes del feminismo, como decir yo soy feminista. Lo que yo entiendo como feminismo es la lucha de los derechos de la mujer, como una lucha por ser iguales, pero sí tiene nombre de mujer porque pues la lucha es nuestra, ¿no? De repente siento que necesitamos un término medio neutro porque seguramente muchas o muchos de los que nos escuchan, pues hay polaridad en este tema. Este día siempre es súper controversial, sí. Siempre hay polémica atrás del 8M porque pues hay muchísimos puntos de vista. En mi caso particular, yo no sé si lo que yo pienso es feminismo o no, pero sí creo que necesitamos trabajar respecto a ser iguales. Yo sé que físicamente no somos iguales y eso es algo que hay que entender, o sea, tenemos muchas diferencias hombres y mujeres respecto a fuerza, respecto a cosas físicas, respecto a cómo funcionan nuestros cerebros tal vez, pero en tema de derechos y obligaciones pues tendríamos que tener igualdad, ¿no? Eso es lo que yo creo. Si eso es feminismo, si soy feminista, y si no, pues díganme cómo se llama. No, sí es, o sea, sí es, porque odio a las personas que dicen ni machismo ni feminismo, igualdad. No, o sea, feminismo es buscar la igualdad. No es que voy a darle toda la prioridad y toda la participación social y toda la atención al segmento femenino, sino es buscar siempre ese equilibrio. Entonces, sí, yo pienso que sí es feminismo, pero también nos pueden poner en los comentarios para ustedes qué es, cómo lo viven, cómo se han dado cuenta si son o si no son feministas, porque una vez escuché en una entrevista a Niurka que decía, yo no soy feminista. No, tienes que decir, yo no soy feminista. Ah, sí. O sea, tienes que hacer la actuación. Y Niurka a mí me cae muy bien, no la conozco, no soy su amiga personal. No, mi amiga Niurka dice. No iba al cumpleaños de sus hijos, pero sí me sacó un buen de onda que dijera eso, pero también porque hay que entender, ¿no? Hay diferentes generaciones que han pasado diferentes movimientos del feminismo. Y se entiende como feminismo lo opuesto al machismo, ¿no? Es como si machismo era una dominación de machos sobre todo, como que siento que hay personas que entienden el feminismo como si nosotras quisiéramos dominar ahora a los hombres y realmente no es el opuesto. O sea, no es como que digas, ahora en lugar de que sean hombres los que hacen esto, ahora van a ser mujeres, no es eso. Yo creo que a lo mejor, como dices, entre generación, puede ser que ella entiende otra cosa, aunque ella pues sí tiene muchos vestigios de que ella ha sido a su manera. Exacto, y se ha revelado y socialmente ha sido una figura y ha tenido polémicas y las ha logrado superar como mujer, y desde en esos años donde las mujeres no tenían tantos, pues, o no teníamos tantos derechos como hoy. Entonces sí, yo pensé como, Niurka, tú eres una de esas. Pero que sí, bueno, tiene a su hija, a Romy Marcos, que ella sí es como que siempre está súper activa, siempre veo que está muy envuelta en estos temas, y sé que muchas veces entre mamá e hija les decimos, ¿no? Oye, ma, mira, esto que dijiste lo puedes mejorar, esta actitud creo que no va, creo que tienes que aprender. Y entonces dije, bueno, tiene una hija muy feminista. A lo mejor no sé, yo creo que es el concepto. Y también yo pienso que el ser feminista no es propio de las mujeres, pensando en un concepto de hablar de poder buscar derechos igualitarios, hombres y mujeres. Tú puedes ser un hombre que estés de acuerdo con esos derechos y que al final, si tienes hijas, por ejemplo, pues busques también su óptimo desarrollo en la sociedad y que pues sea igualitario. Entonces no es un término que yo considero que sea propio de el feminista porque eres mujer, ¿no? Sí, no, al contrario, creo que si más hombres fueran feministas, sería muy diferente la sociedad en la que vivimos. Si más hombres se interesaran en aprender el tema, en concientizar, o sea, ya, seríamos primer mundo. Y lo que dice respecto al término, creo que hay que entender que es o es lo que yo pienso, que es un proceso, ¿no? O sea, venimos del machismo, donde hay represión, donde hay dominación de ideas masculinas y como que hay una cierta preferencia porque los hombres tengan más cosas que las mujeres, ¿no? Ahorita estamos en un proceso llamado feminismo de encontrar la igualdad, y yo quiero pensar que cuando la encontremos ya no se va a llamar ni machismo ni feminismo. Ahí es donde a lo mejor se va a llamar de otra manera el movimiento, pero hoy en día pues se llama feminismo. Yo quería
enfatizar mucho en todo el logro, ¿no? De repente he escuchado que también es muy polémico la marcha del día de hoy, ¿no? Todos los años hay polémica respecto a la marcha, de que hay biches vándalas y es que no hay que ahí vamos destrozar. a estar al rato, entonces ojalá los vea. Ahí nos van a ver, Sí, ¿eh? sí, sí. Yo soy fan, siempre cada año voy. Yo no he ido nunca a una marcha del 8M, pero no he ido no porque esté en contra, sino porque pues no he ido. O sea, como que digo, No pues se yo da. qué voy a hacer ahí yo sola, pero ahora vamos a ir. Pero de repente escucho incluso mujeres que se oponen a que haya una marcha o a que, ay, pues es que ya rayaron el ángel. Y yo les digo, ok, a ver, mi postura es, tú dime qué derecho, o sea, un derecho humano que se haya ganado platicando. Jamás, o sea, imagínate, si se hubiera pensado eso, no hubiera habido independencia, no hubiera habido revolución, y al final les digo, ok, a ver, puede ser que a lo mejor haya en tu cabeza mejores maneras de lograr derechos, pero dime cómo se hace entonces, porque lo que se ha hecho a lo largo del tiempo, pues ha sido como, o sea, es como si tú tienes a alguien que te pega y llegas y le dices, oye, por favor, de favor te pido, de una manera civilizada, que ya no me des unas madrizas, pues ¿qué crees que va a hacer la otra persona? Normalmente va a decir, pues me vale madre, no te voy a seguir pegando. Claro, violencia se tiene que responder con violencia, a lo mejor una violencia pacífica, medio raro el concepto, pero solamente así. Me recordaste a una, ya no quiero yo vivorear personas, como con Bárbara de Regil, que hace como 2 años dijo, y si estás con tu agresor, dile, ya no lo hagas, ya no me abuses. Y es como, ay, sí, no lo había pensado. Así lo vamos a hacer. ¿Cómo no pensé decir, oye, ya, ¿no? ¿Cómo no pensé en estos 10 años de madriza que... Sí, que somos personas razonables. Desafortunadamente no es así, y sí creo que es independiente. O sea, no estoy diciendo que yo voy a ir a pintar al ángel, pero creo que es muy respetable porque al final es un movimiento que está buscando ser visibilizado. Y que cuando alguien, o sea, no basta con criticar, ay, dicen unos vándalas, pues propone otra manera de hacerlo y que funcione, ¿no? Porque el hablar no funciona. O sea, el decir ya no nos maten no hace que nos dejen de matar. El decir ya no nos acosen tampoco hace que te dejen de acosar. Ojalá cuando te fueran a violar le dijera, señor violador, por favor, no me viole, y diga, ay, no, perdón, señorita, perdón, discúlpeme por incomodarla. Pues obviamente eso no pasa, ¿no? Claro, justamente como dices, no se ha ganado platicando. Hemos ahorita sido testigas, o bueno, creo que el estar hoy aquí es el resultado de lo que se ha ganado en todas esas luchas, en todas esas marchas. Yo sí estoy a favor de la marcha, me gusta mucho ir. De verdad, ahora que vayamos te va a gustar muchísimo, te sientes muy, muy acogida, como muy cómoda, hace un montón de calor, un chingo de sol, pero ahí vas caminando un montón. Cuando se gritan las insignias sientes, bueno, a mí se me pone la piel chinita. Yo voy con mis hermanas, tengo 2 hermanas, entonces somos una familia disfuncional de puras niñas. Tú también, entonces, sí, también. Ir haciendo conciencia el qué pasaría si a mi hermana le pasara algo, si un día no la encuentro, qué pasaría si un día mi hermana, la más chica, crece y no tiene oportunidades laborales o sufre las desigualdades que yo he sufrido. Entonces vas así como haciendo también como una catarsis, es algo muy bonito. Y también creo que algo que ha funcionado muy bien en movimientos como por ejemplo Me Too es que si tú piensas hace, no sé, a lo mejor 10, 15 años, que éramos unas chicuelas, ella todavía más chicuela, pero... Bebitas. A lo mejor tú a los 15 años tuviste alguna situación de abuso sexual o tuviste acoso o lo que sea, pero nunca o sea, tú no sabes que es algo que, o sea, si no es algo que es visible, es algo que tú no sabes que está mal y que no eres la única, ¿me explico? Y creo que también este tipo de movimientos, marchas y cosas que se han empezado a visibilizar hacen que digas, o sea, el pedo no soy yo, ¿sí me explico? Porque de repente todos los abusos que sufrimos las mujeres, pues como que tendemos siempre por como nos han tratado a lo largo de la historia, a reprimirlo, ¿no? Es como, pues sí me putearon, pero pues ni modo, hasta que llega alguien y dice, no seas pendeja, o sea, eso está mal. Y ya de repente tú sientes que eres la única a la que le dieron su madriza y de repente salen otras un chingo, ¿no? No creo que exista una mujer que no haya tenido alguna experiencia. De hecho, el 95% de las mujeres han sido violentadas de alguna manera y el 98% me parece han sufrido acoso en transporte público, calle, familia, escuela, trabajo. Y la edad en la que las mujeres empiezan a recibir violencia es desde los 7 años.
Y la violencia, pues no nada más es como decir la madriza, ¿no? La putiza, no, o sea, violencia que puede ir desde psicológica, física, mental, patrimonial, también existe violencia pasiva, ¿no? Gracias a Dios ya se puede clasificar la cantidad de tipos de violencia que hay y gracias a esas tipificaciones, pues ya tú puedes levantar la voz y decir que nos peleemos, que nos enojemos y que tú me ignores es violencia y estás ejerciendo violencia sobre mí. Y era algo que antes era como dices, ¿no? No era algo que se hiciera. Ni que se viera, y como no se dice, pues no existe. O sea, es como, digo un ejemplo que también tiene que ver con abuso, porque no estamos diciendo que no haya hombres que también hayan sido abusados. O sea, Claro. De repente hay muchas personas extremistas que dicen, ay, los hombres también también matan muchos hombres. Pues sí, pero es diferente. O sea, a lo mejor sí habrá un hombre que maten por el hecho de ser hombre, pero es mucho más raro que una mujer. Y, por ejemplo, es como los casos de antes. Salen muchos casos de abuso por parte de la iglesia, ¿no? Entonces, no empieza a pasar nada hasta que se visibiliza, ¿no? Cuando están ahí hace 20 años en un pueblito y a lo mejor el niño decía, mamá, el padre me hizo, era cállate, no digas, el padre no es cierto, el padre no haría eso, ¿no? Y entonces conforme se empiezan a ver que, pues no es un niño, o sea, es como, pero no fue, o sea, no dijo nada más esto, o sea, hubo 40 niños que dijeron lo mismo, es como, a ver, o sea, entonces no, o sea, hay un problema ahí que se tiene que atacar y es lo mismo que pasa con el tema de las mujeres, ¿no? Que de repente ya tú sientes que a lo mejor pues no sabes si está bien, si está mal, y cuando alguien te dice, no, o sea, una no es la única, es más común de lo que crees y no está bien que pase eso, ¿no? Exacto, y levanta la voz y tienes todo un grupo de mujeres que te va a apoyar. También eso es algo que me gusta mucho de las marchas y del feminismo y de los colectivos, que si tú estás pasando por algo así, son las únicas que te van a apoyar. Hay un documental, serie, no es serie, es como una peli Netflix que se llama Ruido y ahí pueden ver cómo los colectivos al final arropan a esta mamá que está buscando a su hija y van a ir viendo también cómo la violencia de las autoridades hacia los colectivos, que al final son las únicas que ayudan a grupos como por ejemplo las madres rescatistas, las madres rastreadoras, bueno, que van a buscar en todos, hasta el más mínimo rincón, van buscando fosas clandestinas para encontrar a los, no las mujeres, ¿no? Sino a los desaparecidos. Véanla, la recomiendo un buen. También eso, fíjate, hace años, cuando en cine ibas a ver tipos de este género como que te haga reflexionar y que visibilice a las mujeres hoy en día. Sí. La verdad es que sí ha habido un montón de cambios y un montón de cosas, de avances, así que si quieres comenzar a decirlos, porque si sí, no... son muchísimos. Les trajimos y a lo mejor si ya se echaron 20 podcasts en otros años de otros, a lo mejor ya saben estos datos que les vamos a decir o estas fechas, pero queríamos, en particular a mí me parece muy relevante el hecho de que pensemos que todo esto que se ha hecho sí ha valido muchísimo la pena, o sea, todo lo que ha pasado, yo sé que hay mucho por hacer, todavía hay muchísima violencia hacia las mujeres, en la pandemia incrementó muchísimo la violencia doméstica hacia mujeres, pero si consideramos el tiempo que ha pasado desde que se empezó la lucha, hemos avanzado muchísimo, o sea, y a lo mejor tú como generación más joven, o sea, a lo mejor una poderosa de 20 que nos esté escuchando, a lo mejor todavía no es tan consciente de lo importante que es alzar la voz, porque sí pasan cambios, ¿no? O sea, estábamos viendo, por ejemplo, en datos varios de México, o sea, obviamente México luego sí va un poquito atrás de todo el mundo, de otros lugares del mundo, pero pues al final es bastante relevante que en 1937 se aprobó que ya las mujeres teníamos derecho a votar. Entonces, si lo piensas en años, pues no han pasado ni 100 años de eso, o sea, llevamos 90 y tantos años de que se dijo que nosotros teníamos derecho a votar respecto a cuántos años que tiene la humanidad, pues es algo que es bastante corto. Yo lo estuve pensando como en tiempo, y la primer mujer de mi familia que pudo votar, o sea, que nació cuando ya había derecho al voto, fue mi mamá. O sea, que nació mi abuela, por ejemplo, pues ya había nacido. Después ahí en el Inter, a ella ya le tocó que fuera el cambio. Entonces, realmente, si lo ves hacia atrás, es muy poco. O sea, no es como de, uy, sí, pero mi tatarabuela ya... No, mi mamá fue la primera mujer que nació en mi familia, bueno, de mi línea recta, que nació ya teniendo derecho a votar. Es muy poco tiempo, o sea, sí, bastante. Muy pocas generaciones que han tenido este derecho al voto.
Ajá. Totalmente. O sea, mi abuela fue tal vez la primera que tocó, pero ella nació en otro México, era un México donde no podíamos votar. En el México color sepia. Ándale, ella no, ya bien señora, era otro México. Y pues más o menos en 1955, se aprobó en 1947 y 7 años después fue hace 65 años que una mujer emitió por primera vez su voto. O sea, 65 años es nada. Sí, no. La edad de sí, de los abuelos. Ok, igual de los abuelos, pues ¿cuánto tienen tus abuelos? Bueno, mis abuelitos tienen como 70 años. No, pues es que mi abuelita ya está más grande. Mi abuelita tiene 80 y tantos. Ah, no. Bueno. Mi mamá va a cumplir 60. Muchos números en mi cabeza. Sí. Aquí se ve Obviamente, para que pudiéramos llegar a tener derecho a votar, o sea, que hoy en día ya es un derecho normal, o sea, ya nosotros nacimos como pensando que eso siempre pasó y pues no, o sea, es un derecho que antes no teníamos y que hace relativamente pocos años no teníamos. Y a partir de ahí, bueno, un poquito antes fue que empezaron los movimientos feministas y en 1974 iba a haber una convención de derechos de la mujer y pues miren, la verdad es que muchas cosas pasan pues porque queremos quedar bien, ¿no? Entonces México dice, ¿cómo me voy a quedar fuera del evento? Entonces la convención era en 1974 y en diciembre anterior, en el 74, deciden aprobar leyes que sean beneficiosas para las mujeres, tal vez no porque creyeran firmemente en que las merecíamos, pero pues para estar ahí en la foto de los nuevos eventos. Es que justamente eso que dices, Gaby, o sea, no porque crean que las merecemos. Muchas personas sí son de que las mujeres no merecen o no merecían. Güey, por ser simplemente personas funcionales dentro de la sociedad, tenemos los derechos. O sea, nunca hay que decir, esto no me lo merezco, esto sí me lo merezco. O sea, no, eso es, me pertenece. Sí, pero a lo que voy es que, o sea, no nace de una... Y muchas de las cosas que han pasado en derechos de la mujer o de la comunidad LGBT han sido por quedar bien. Ahora, eso está mal de fondo, pero al final empieza a hacer que eso, aunque no lo hayan hecho de corazón, puro de corazón, sí, empiece a cambiar algo. En este caso, los primeros derechos que se nos aprueban es que en el 74 deciden que ahora sí, hombres y mujeres somos iguales. O sea, hasta el 74 deciden que ahora sí pasar en la Convención de las Mujeres, sí, pues claro, entonces sí somos iguales ante la ley. Se decide que tenemos derecho a elegir el número de hijos que queremos tener. O sea, hoy uno ya anda empoderada diciendo, ya no quiero hijos, nada más quiero uno y ya bien. Yo quiero un perro mejor. Yo perrijo, pero eso es algo que antes nuestras abuelas no podían decidir, o sea, eran los hijos que Diosito te dé. O los que y tu aparte quiera. Te tenías que casar con quien tu familia decía que te tenías que casar, o de que llegabas a los 24 años y decían, híjole, ya no saliste, mija, entonces al primero, órale. Órale, ya vete. Sí, y eso pues ya nosotros creo que no. Libertad de decisión total. Y eso no estamos diciendo que ya no pase a lo largo de México, pero ante la ley al menos tienes derecho. Claro. Ante la ley. Y también esto sí fue un poco más general, se dio libertad a cualquier persona, hombre o mujer, de dedicarse a lo que se le dé la gana. Eso está cabrón. No sé cómo era antes, la verdad no sé, solo sé lo que dice la ley, los cambios en la ley. No sé antes cómo los obligaban a hacer otra cosa, pero bueno, en teoría ya tenemos derecho a eso. Y también se crea algo bastante bueno, que es que las mujeres tengan protección durante el embarazo referente a temas laborales como descansos por maternidad y lactancia. Yo sé que eso puede ser que no se aplique hoy tampoco. O sea, no es como que digas, uy, van a trabajar y cómo se les dan a las embarazadas. Pero pues al menos ante la ley pues empiezan a crear este tipo de leyes por quedar bien, pero al final ante la ley ahí están, ¿no? Que igual ahí hubo también un beneficio un poquito más reciente, donde también ya los hombres tienen esta licencia de paternidad. Se las ampliaron, entonces... Es ahí un ejemplo de sí quiero que la ley beneficie a las mujeres después de haber pasado por un proceso de un parto, pero también a los hombres. O sea, es buscar equilibrio para que pueda ser maternidad y paternidad ambos involucrados. Sí, porque también luego ves a los pobres hombres, ¿no? Que también cuando un niño es chiquito, bueno, cuando es recién nacido, pues le vale madre si el papá tiene que trabajar al otro día, ¿no? Entonces, pues... O sea, a lo mejor el papá también se levanta a darle de comer en la noche y de todas maneras se tiene que ir a trabajar. O sea, sí es algo que debería de ser compartido. Y yo creo que ahí todavía falta mucho por hacer. Creo que por ley les dan creo que una semana nada más. Sí, súper poquito.
Ha ido avanzando. De cero a nada. De cero a nada, miren, ustedes también ya están ganando derechos en esta lucha, sí, hombres, así que... Justo, ese es el objetivo. Y también en estas acciones que se hacen, y pasa en todos los sectores, por ejemplo, no sé si recuerdas hace que fue unos 3 años que hubo ahí un drama en los Óscares porque no había personas de color, ¿no? En la ceremonia. No sabía. O no había nominados. O sea, fue todo un drama porque la mayoría de los nominados al Óscar pues eran blancos. Entonces, pues, justamente la academia lo que hizo fue, pues, como para quedar bien, dijo, entonces ya ahora vamos a poner negros. Y eso, pues, de entrada, la primera acción es, no manches, o sea, lo estás haciendo solo para que te vean. Pero sí marca un precedente, aunque no lo hayan hecho de corazón por hacer eso. Y nos pasó también en México algo así, en el 2002, donde se determina que las candidaturas de senadores y diputados tendrían que tener al menos cada partido político 30% de participación de mujeres. O sea, por cada 2 hombres que hubiera en el Senado, debería de haber una mujer. Lo que creo que de repente no se visibiliza o no se quiere ver, yo creo, es que dicen, pues sí, siempre han podido. No, o sea, es que desafortunadamente en nuestro país y en el mundo, creo, termina pasando que se necesita una acción determinante para que la gente cambie. O sea, otra vez nadie cambia diciéndole, oye, por favor, ya no seas machista. Oye, por favor, sé inclusivo. O sea, no, es como, güey, vamos a ser inclusivos. Como dices, aunque sea para entrar al trend, pero hay que ser. Y pues sí. Y entonces los obligas, y no nada más en el feminismo y el machismo y todo esto. O sea, un ejemplo muy claro es la basura y el cuidado del agua, ¿no? O sea, la basura, por ejemplo, aquí, no sé si en todos los estados, pero aquí en Ciudad de México hay muchas zonas, la mayoría donde es obligatorio separar la basura. Pero es obligatorio, o sea, los lugares donde es opcional separar la basura, nadie la separa. Es como que hueva separar orgánico de inorgánico, de no sé cuántas tipificaciones hay. Y pues pasa lo mismo, o sea, al final necesitamos, por muy listos que creamos que somos los humanos, necesitamos que sea algo obligado. Y entonces en este caso se les obligó a tener 30% de participación de mujeres en el Senado y el Congreso, que hoy en día ya lo vemos más normal. Hoy en día ya ha avanzado gracias a eso. Llevamos 20 años, 21 años más o menos desde esa reforma, y apenas ahorita se empiezan a ver muchas más mujeres dentro de la política en el país. Sí, claro. Oye, o sea, los que nacieron en el 2002 ya tienen 21 años. ¿Cómo? Pero si yo tengo 22. Pero ¿cómo? si yo me siento de 22. Creo que sí, definitivamente, cuando te sientas a ver toda la línea del tiempo, sí te das cuenta que se ha ganado terreno. No es suficiente, hay muchas más demandas que tener, pero bastante bien. Y también estos datos lo que nos sirven, y como les decía, tomando el ejemplo de los partidos políticos, a lo mejor si lo piensas en cuando éramos más chicas, o sea, hace 10 años, pues no había si tú recuerdas mujeres políticas, a lo mejor, digo, yo ubico a Rosario Robles tal vez, que ha estado ahí quién sabe cuántos miles de años. La presidenta del CENTE, ¿no? O está Elba Ester, que estuvo Elba Ester, pero son 2 de un chingo de hombres. Ajá, Josefina, pero Josefina ya es como más reciente, ¿no? O sea, como que si tú piensas hace 10 años, 15, o sea, cuando éramos adolescentes. Bueno, es que yo apenas empecé a votar hace... Y ayer, yo en 18. No tengo ni INE. Apenas voy a tramitar mi INE. No, pero cuando éramos más chicas no se escuchaba que ser político fuera una profesión donde hubiera mujeres. Cero. Era como raro. Y hoy en día, o sea, tuvieron que pasar 20 años de que se aprobó y se les obligó a tener mujeres. O sea, a lo que voy es que todo lo que estamos haciendo hoy, o sea, todo lo que estamos diciendo hoy es por repetición que tiene que pasar, pero a lo mejor quien va a disfrutar esos beneficios es una generación dentro de 10 años, ¿no? Sí, claro, las que siguen. Y fíjate, ahorita que hablas de esto, porque se les obligó a tener participación de mujeres dentro de la política, también aquí hace falta en la educación. En toda la parte de educación básica, primaria, preescolar, kinder, primaria y demás, hay más mujeres que hombres. Y ahí pues está un poco más relacionado porque no tal cual es una educación, sino va más hacia una formación de los niños. Pero ya cuando vemos niveles de preparatoria, universidad y posgrado, la mayoría son hombres. Entonces también creo que nos falta mucho por hacer. O sea, a lo mejor también tengan que sacar una ley, como dices, algo que te obligue, que te haga hacerlo y que no vamos a ver nosotros, pero a lo mejor ya en unos 10 años ya yo voy a poder ser su maestra de posgrado. Y es que yo creo que es una combinación de muchos factores que influyen, porque de repente
a nosotras, bueno, a mí me pasa que luego yo ya siento que hemos avanzado mucho y luego sale alguien que me dice, no, pero aquí en Oaxaca no es así. Ay, perdón, o sea, sí. Ah, sí, claro, sí, creo que esto es algo muy Ciudad de México. muy ciudades grandes. Sí, ciudades Muy grandes. capitalinas. Sí, claro. No, bueno, hay de todo, pero sí, entonces sí es una combinación de muchos factores porque depende del lugar donde naciste. O sea, sí es un hecho que ya hablando de temas hasta que son clasistas de sí, tú puedes siempre, pues de verdad sí, hoy en día puede haber mujeres que no tengan acceso a información, aunque hoy internet es algo que para muchos de nosotros ya es algo normal, pues hay comunidades en las que pues no tienen acceso a ciertas cosas y donde nos vamos a tardar mucho más en llegar. Pero pues seguramente pues, lo que se busca con ese tipo de movimientos y que cada vez siento que más estados se unen, siempre es este día en las noticias, pues te pasan los videos de qué pasó en Ciudad de México, ahora ya qué pasó en Guadalajara, qué pasó en Monterrey, y de repente se ha colado, ay, Hidalgo hizo un video, ay, pero es poco a poco y es justamente por la visibilidad de que a lo mejor hay alguna niña, algo, mujeres en un estado como Oaxaca que pudieron ver que en la Ciudad de México hubo un movimiento respecto a derechos y dicen, ¿qué creen? Aquí también queremos hacerlo. Una manifestación, tal cual. Me acuerdo mucho el año antepasado, o sea, acá en 2020, una chica salió a marchar en Veracruz. Creo que fue en Poza Rica. Fue la única que salió a marchar el 8M. Y el año pasado se le unieron contingentes y ya fueron más personas así como que la siguieron. Entonces, sí, esta visibilidad ayuda de a poquito, que más comunidades se suman, que tengan más información. Y pues ojalá el siguiente año ya podamos decir, oye, ¿viste cómo ya en varias zonas rurales hubo un aumento en la igualdad de género, una mayor conciencia? Sí, y en muchísimas cosas, pero otro de las fechas que son bastante importantes, les decía, pues tenemos 21 años siendo aprobadas para poder participar en temas políticos y 20 años después se ve que ya existen muchas más mujeres en la política, ya hay mujeres, todavía sigue siendo un tema dominado por hombres, pero pues ya cada vez hay más mujeres que se están sumando a tener posiciones importantes en la política y 5 años después, o sea en 2007, se logra la aprobación yo ni siquiera sabía que eso existía, fíjate, me voy enterando por buscar información que no sea como interesante, se aprueba la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. O sea, esto a mí lo que me dice es, hasta 2007, o sea, después de todo, de que pudimos votar, de que se supone que se nos dio derecho a pues a decidir nuestros hijos, la chingada, hasta 2017 se reconoce que nosotros tenemos una vida libre de violencia. Mira, Luna, les presentamos a Luna, los que nos están viendo en YouTube, ella es mi gatita, ella también está a favor de esta lucha, miren, ella vino a pronunciarse y decir, sí, por favor, no maltraten mujeres ni gatitas, por favor. Oye, es que está cabrona porque incluso hay violencia a las hembras, o sea, sí. Perros, gatos, no. Ese es un tema muy turbio, pero ya otro día. Sí, ya ese será tema, pero qué bueno que te manifiestas. Ella dijo, sí, no sean cabrones, como que hasta 2007 hubo un reconocimiento de que se necesitaba una ley para tener una vida libre de violencia. Está cabrón, porque ahí empieza, pero de ahí yo me imagino que es como cualquier cosa que no sabes. O sea, tú sabes que necesitas derecho a una cosa, ¿no? Uh-huh. Y se decide aprobar que sí. Pero creo que lo que de repente perdemos de vista, y es por eso que de repente se ve que pasa mucho tiempo, es que el implantar eso no basta con tenerlo en una ley. Claro, no. O sea, yo digo, a ver, está la ley, fin. Y luego... Sí, fíjate, ahí a lo mejor ahorita se va a escuchar un poquito mi perfil de fiscalista, pero las garantías individuales vienen en la Constitución de 1850 o 1917, la última, no sé cuándo fueron, perdónenos las clases de historia, yo soy actuaria, no me juzguen. Yo soy más de fiscal, pero igual me sé un poquito la historia de la ley, y la garantía individual ahí está, ¿no? Tenemos la no esclavitud, tenemos leyes de... Ay, güey, se estrelló Luna en el vidrio. Luna, uno bien serio y Luna aquí. Yo dando acá es que se enojó porque... Entonces, normalmente las leyes, así como federales, son para unificar un procedimiento o para unificar un derecho, para darte a conocer el alcance que tienes dentro de tu país, ¿no? Pero después se tienen que ir creando
leyes específicas. Digo, muy fiscal es siempre como que tú tienes que pagar impuestos, eso dice la Constitución, pero se tiene que crear la ley de cada impuesto y luego cada impuesto tiene un reglamento. Yo creo que aquí es algo así, o sea, tú sabes que como hombres y mujeres somos iguales ante la ley y todos tenemos derecho a una vida digna, pero ¿cómo vas cerrando esos huecos? Pues creando pues, este tipo de leyes alternas o leyes que van tapando esos huecos y al final creo que cada ley también va creando una organización o una institución. Entonces seguramente esta ley es la que nos está dando acceso a o que le dio todo el pie a estos centros que hay hoy en Ciudad de México para poder buscar ayuda, para poder tener como asesoría y demás cosas. Sí, pero sí, y es más complicado, yo siento, que solo hacer una ley, porque tú dices, a ver, ahí está, ahí me imagino, no sé, quiero pensar que son abogados, no sé quién haga esas leyes, pero vamos a poner las personas que se juntan y dicen, a ver, vamos a redactar este pedo, ¿no? Redactan la ley, pero incluso es un tema de cómo lo difundo, cómo hago que la gente, qué programas sociales creo para que funcione, porque la ley por sí sola, o sea, como dices, pues sí, igual dice que no debemos ser esclavos hace chingo de años, y pero si eso hubiera pasado no hubiera habido revolución, por ejemplo, ¿no? O sea, si realmente hubiera habido el cambio que se esperaba que hubiera, no hubieran habido otros movimientos que hubieron, y pues eso detona que haya ciertas leyes que se aprueben, cierta ejecución, y pues también hay después de eso, pues hay muchísimas otras cosas que se detectan, ¿no? Que dicen, a ver, como dicen, necesito ser más específico, o sea, necesito decir, no manches, no las mates, o sea, uno pensaría, debería ser lógico, pero no lo es, ¿no? y después de los números alarmantes que vemos aquí en México, es como, ok, sabes que no deberías de asesinar a ninguna persona, pero aunque esté en ley, pero porque también hay otros temas de impunidad y de personas involucradas en otro tipo de cosas, ¿no? Narcos, personas políticamente poderosas que pues saben que pueden hacer lo que quieran, no poderosas nuestro podcast, sino Otras poderosas de dinero, de malos. que pues aprovechan de estas situaciones y ninguna ley les va a aplicar porque saben que pueden hacer lo que les plazca. Pero bueno. Y también creo que porque pasa, hace rato dijiste algo bastante interesante, de que hoy en día ya tenemos una mejor tipificación de qué significa violencia, no solo para las mujeres, o sea, violencia, ¿no? En general. Porque creo que a lo mejor empiezas con una definición pensando que violencia es te di un cachetadón, ¿no? Y conforme empiezas a ver la aplicación de esas leyes donde dices, tengo esta ley, ¿no? Y de repente empieza a pasar que, pues a lo mejor pasaba mucho antes, que vas a un juicio y lo pierdes porque en la estricta definición de esa ley dice que que violencia es que te pegué con el brazo derecho. Ajá. Y tú dices, pero me pegó con el izquierdo, igual me está lastimando, sí, pero aquí en la ley dice Correcto. que... Y así es. Hay una otra serie que les voy a recomendar, es una que se llama Las cosas por limpiar, Made. Está muy, muy cruda, a mí me hizo llorar, bueno, a mí todo me hace llorar, la verdad, pero esa es justamente una chava que no logra identificar la violencia por la que pasa, porque ella no puede decir él me pegó. O sea, es como otro tipo de violencia. Sí. Y ella se acerca a albergues, se acerca a refugios y al final es como, pero ¿dónde está la prueba de la violencia? ¿Cómo demuestras que hay violencia psicológica? ¿Cómo demuestras que hay otro tipo de violencia que te está dañando directamente? Que existe además, pero que hoy en día ya lo podemos medio entender. O sea, es difícil tal vez el poder dar una definición. A lo mejor sí existe en la ley, no lo sé, pero imagínate hace 30 años, ¿no? ¿Cuánto? No menos, espérenme. ¿Cuándo les dije? No, 2007, 20, vamos a poner 20, ¿no? Hace 20 años, pues, se entendía violencia como violencia física, fin. Sí, o sea, tienes moretón, incluso así, ¿no? No tiene moretón, no tiene nada. Puedes ir a que el médico legista, algo así, te haga un chequeo y tú así de... O sea, no, ¿cómo le voy a decir? Ay, chécame mi violencia. Sí. O en el tema del acoso, ¿no? De repente es como, o sea, si no era violación literal, no era así, pero pudo ser que te agarró la chichi sin que tú quisieras, y eso es una agresión para ti, sí. Pero pues no deja marca, pero pues no es realmente un golpe, ¿no? Sí, o sea, es otro tipo de violación. Y pues yo la verdad las invito a que platiquen
con su mamá, platiquen con... Y no en el... Obviamente va a haber ideas que a lo mejor mi abuelita tiene muy clavadas porque es otra generación, pero lo importante no es juzgar ellas qué hicieron y por qué lo decidieron, sino entender qué mundo era el que tenían ellas alrededor. Porque a lo mejor yo entiendo que nosotros tuvimos una generación anterior que a lo mejor nos dijo cosas que eran diferentes a las que les dijeron, que nos ayudaron a pensar un poco diferente, ¿no? O sea, cada generación aporta cosas buenas y malas a la siguiente y es bastante enriquecedor platicar respecto a cómo vivía una mujer, porque se nos olvida y de repente somos medio ingratas, siento, del avance y es muy fácil decir desde las mujeres que se quejan de las marchas, ¿no? De estos movimientos. Es muy fácil ahorita decir ya desde tu trabajo de oficina, bien padre con todos tus derechos, ¡ay, esas cosas no sirven, son unas vándalas! Pero porque no te has puesto a ver que hubo otras hace 20 años que estuvieron haciendo eso y que gracias a eso tú tienes el lugar que tienes. O sea, ese lugar no nació por pedir y te vas dando cuenta conforme hablas de los beneficios que se tenían. No estamos hablando, como decíamos al inicio, de hace 20 generaciones. O sea, ¿qué beneficios tenía tu abuela? ¿Cuáles tienes tú respecto a tu mamá y respecto a tu abuela? Y te vas a dar cuenta que la mentalidad, la ideología, la manera en la que vivieron, el cómo trataba un hombre a una mujer es totalmente diferente y eso es gracias a las mujeres que se pronunciaron, porque pues está bien padre decir, ay, sí, yo aquí con todos mis derechos, malditas pándalas. Sí, siempre acuérdense, las personas podemos hablar desde privilegio mujer, blanca, heterosexual, cisgénero, aparte de joven también, porque también hay otras cosas con mujeres ya viejas. Y entonces, si hablas desde esa postura, pues creo que hay que tener tantita más empatía y también darnos cuenta de que tú estés ahí parada, pues sí, es resultado de muchas luchas anteriores. De una lucha bastante importante. Sí, y justamente ese año del que estamos hablando, retomando nuestras efemérides, es que en el 2007 también fue cuando se despenaliza el aborto. Ese es un temazo que también es algo que yo siento que además de ser un derecho que debería ser un derecho de una mujer poderlo decidir. Un derecho de salud pública, para empezar. Sí, correcto. Sí, porque y se ha dicho, y lo dicen muchísimas activistas y feministas, o sea, el tema no es si se aborta o no, o sea... Exacto. O sea, el aborto existe desde hace mucho tiempo, o sea, antes de que fuera legal. El tema es cómo proteges a las mujeres que abortan y también entender, yo lo que he pensado es, o sea, cómo la gente que defiende el derecho a la vida no defiende el derecho que tiene un niño de nacer bien. O sea, hay muchas mujeres que abortan porque fue producto de una violación, o sea, o que no tienen la capacidad mental de tener un hijo. O sea, ¿cómo prefieres traer un niño al mundo que va a tener condiciones horribles, que tal vez va a ser maltratado, que van a estar ahí todos porque tiene derecho a la vida? Pues sí, pero más bien sí tienen derecho a vivir, pero vivir una vida bien, ¿no? Vida sí. digna, exacto. Hay que proteger la vida, pero la vida digna. Y también creo que la vida de las personas, o sea, en este caso de la mujer, o bueno, de la persona embarazada a decidir. O sea, porque a lo mejor por querer también tú proteger o decir sí, que nazca el bebé y que no aborte, pues puedes estar afectándole de otras maneras a otra vida, ¿no? La vida de una mujer. Sí. Y fíjate que a mí todo este tema del aborto se me hace súper bien. Que en Ciudad de México tuve una conocida que abortó y la neta le fue bien. O sea, yo lo veo así, ¿no? De fuera porque no lo viví, pero creo que no estuvo mal porque dice que llegó a una clínica de las de Ciudad de México gratuita, sacó como que una cita, llegó después, me dijo que afuera hay un montón de personas convenciéndote de que no lo hagas, como de, piensa en Dios, te va a castigar, ten conciencia, bla, bla, bla. Dice que ya como que iba así, o sea, lo que iba, entró a la clínica, la revisaron, hicieron el procedimiento, recibió terapia también psicológica, recibió como citas posteriores para revisar que todo su sistema reproductor esté en óptimas condiciones. Incluso le dieron le pusieron algún tipo de anticonceptivo natal para control natal, entonces estuvo bastante bien. Obviamente ella tuvo que pasar otro tipo de cosas,
terapia adicional a la que te pueden dar en los servicios de salud pública. Sí, o sea, no porque tú decidas abortar significa que sea fácil, ¿no? O sea, no es que digas, ay, ya es como ir al baño, o sea, deporte. Sí. Vamos y sale el producto. No pasa nada. Que sí, o sea, no, muchas veces pues sí hay otro tipo de factores que te obligan a hacerlo y creo que uno de ellos, y es algo que busca mucho el feminismo, es la libertad. ¿Cómo va el dicho? Es como que libertad para decidir, información de calidad, información de salud sexual también, y todo un tema de derechos humanos, que es como, a lo mejor aquí en Ciudad de México se les hace como muy fácil, ay, pues es que, ¿por qué abriste las piernas? O, porque eres una puta, o sea, es como, pues a lo mejor sí soy puta ahí, o sea, a lo mejor sí, quise disfrutar mi vida sexual y no pude hacerlo de la mejor manera y ahora voy a estar embarazada, pero pues yo puedo decidir. Sí, además es algo que está sobre las mujeres, porque yo digo, por ejemplo, ¿por qué no hay un movimiento de esas personas que pueden ser a lo mejor, iba a decir sectas, pero no, sectas religiosas, no sé cómo llamarle para que no sea tan feo, ¿no? Pero grupos religiosos que defienden la vida, pero dices, ¿por qué no ves esos mismos grupos defendiendo a mujeres para que los hombres tengan una paternidad responsable, ¿no? Porque también uno no sabe qué llevó a una mujer a decidir el aborto. Puede ser que haya sido tema de violencia, puede ser que también, pues el hombre dijo, no, yo no quiero hacerme cargo, pero nada más se le juzga a la mujer por decidir no tenerlo, pero no al hombre por decidir que le valiera madre, ¿no? O sea, el hecho de que el hombre no tenga algo físico o alguna afectación física respecto a tener o no tener hijos, pues no significa que no tenga responsabilidades también y que no tenga muchas cosas, y de repente se defienden cosas que dices, o sea, yo digo, pues yo prefiero no traer un niño a sufrir que traer un niño a sufrir y tenerlo ahí toda frustrada y que no tenga papá y que dices, güey, pero el hombre no ve movimientos defendiendo la vida digna de los niños que son abandonados, por ejemplo. Exacto, ¿no? Que los hombres digan, mira, yo sí quiero ser papá presente, y así que me voy a aferrar a la vida de mi hijo, dámelo, jamás, eso nunca va a pasar. Ojalá que sí pase, pero es algo que pues no se ve de manera actual. Y si tú, poderosa, tienes o has pensado o algún día en abortar, que no te dé culpa, porque de repente se nos juzga mucho como eres una mala mujer, y es una decisión complicada. Si tú decides abortar, no permitas que nadie opine respecto a lo que tú estás decidiendo, porque todo el mundo nos gusta opinar del chisme ajeno, ¿no? Claro. O sea, de hecho, estamos haciendo aquí opinando del chisme ajeno. El chisme ajeno y ya. Pero es bastante importante que lo que decidas hacer lo hagas porque tú te vas a sentir mejor, ¿no? Sí. O sea, no te sientas mal, no eres ni una mala mujer, ni una mala madre, y cada quien tiene decisiones respecto a cómo está viviendo. No sabemos qué hay detrás de cada persona, así que si tú tienes razones para hacerlo, muy chido. Si tú eres de otro estado donde todavía no está legalizado el aborto, vente para acá, te prestamos un comprobante, no hay pedo, porque no necesitas mucho aquí, justamente como ya hay una mayor protección, tú vente para acá. Y no, bueno, exacto, vente para acá, para Ciudad de México. Aquí pues todos los procedimientos están ya bastante probados. Y también fíjate que 12 años después, o sea, en el 2019, se despenalizó también en Oaxaca. Oaxaca es un estado bien raro. Siento que de repente Oaxaca es un estado que tiende a tener pues pobreza, tiende a tener mucho machismo, y de repente nos salen con sorpresas de... Sí, claro, una aceptación a la comunidad LGBT bastante buena. Sí, la despenalización del aborto, hay estados más desarrollados que se tardaron más. Y, por ejemplo, ahorita ya, o sea, igual en ese mismo año se despenalizó en California, Colima, Sinaloa, Guerrero, Baja California Sur y Veracruz. Bueno, Veracruz fue posterior, fue hace poquito, pero somos en México 31 estados, o como nos enseñan en la primaria, como que somos 31 estados y un distrito federal, que hoy es Ciudad de México. Y pues vean, solamente hay, yo creo que un porcentaje muy pequeñito de estados donde es legal, debería ser legal y despenalizado a nivel federal. Pero bueno, aquí hay otras cosas. Me ha tocado escuchar personas que dicen, no, pero ¿por qué mis impuestos se me van a ir en una política de salud pública para despenalizar el aborto? Se me hace a mí una mamada porque, o sea, ¿sabes? Ya después ya lo compartimos. Pues es un poco de analizar qué significa la salud pública, ¿no? Porque pues la salud pública puede ser las pensiones de
los viejitos, y también yo puedo decir, ay, pues a mí me vale madre que me dé la pensión. Pues sí, porque todavía no estoy viejita. Seguro cuando esté viejita voy a decir, me vale madre lo que piense la chaviza, mírenme mi pensión. Es muy fácil hablar. Tú no sabes si en algún momento vas a necesitar utilizarlo, y es un problema de salud pública, porque es un problema grande. No son 2 mujeres las que abortan, no son 2 viejitos las que necesitan la pensión. O sea, es algo que ataca a muchísimas mujeres y a muchísimas personas, ¿no? Uh-huh. Y también, por ejemplo, lo comparan luego con otras enfermedades crónicas que dicen, es que, ¿por qué voy a estar pagando mis impuestos con personas que no cuidan su salud y ahora tienen que estar yendo mes a mes al IMSS, ¿no? Pues es que sí, es así, porque como dices, en algún momento tú lo puedes necesitar, y además no nada más decir, ya está despenalizado el aborto, aquí está mi impuesto para que hagan los procedimientos, sino es, aquí está el impuesto para que hagan los procedimientos, y también las autoridades, o bueno, todos estos organismos involucrados, decir, vamos a hacer campañas ¿cómo se dice? De prevención, tal vez, ¿no? Campañas de prevención, de control familiar, de todo un tema de información para que sepan en qué momentos pueden abortar, en qué momentos no, por qué, todo el tema de gestación. Entonces, sí va más allá de decir, ay, no, ya no quiero que mi impuesto se vaya ahí, o sea, es como, no. Porque además puede ser que tú no, a lo mejor tú ya eres una señora de 50 años que pues ya no se embaraza, ¿no? Pero tú no sabes si tu hija lo va a necesitar, si tu nieta lo va a necesitar, si va a haber alguna situación que tú todavía no has entendido, que a lo mejor tú no eres gorda y eres sana y no tienes diabetes ni hipertensión ni nada, pero pues o sea, no necesariamente todas ese tipo de enfermedades siempre tienen que ver con un factor de no cuidado, ¿no? Puede ser que hay personas que yo conozco que son jóvenes y nacieron con diabetes prematura, no, tiene un nombre prenatal, y después es infantil. Y entonces imagínate que tú lleves a tu hijo a lo mejor con un problema y hay alguien ¿para qué comió dulces, no? Yo no quiero tener hijos, porque voy a gastar impuestos en los hijos de alguien más. Pues no, o sea, al final tú no sabes qué parte de los impuestos que se pagan de todos es la parte que tú vas a utilizar. Puede ser que yo utilice el tema del aborto, tú utilices el tema de irte a cuidar la diabetes, o que simplemente somos como, yo siempre siento que un país es como una casa grandota, ¿no? O sea, en tu casa, o sea, está bien culero que tú compres tu jamón y yo te diga, no, Frida, pero a ti te toca un cuarto de jamón porque yo pagué la mayoría. Pues no, o sea, al final vivimos sobre la misma casa y hay políticas que nos van a gustar a unos y otras que no. Lo importante es que se respete la decisión ajena, ¿no? Sí, totalmente, y que también se vea el avance. O sea, es como que, ok, a lo mejor sí, tú me puedes decir, sí, cómete, yo te diga, sí, cómete el kilo de jamón, pero si yo estoy viendo que en verdad te lo estás comiendo, que estás preparando platillos, que te sientes bien, voy a decir, está bien que te lo comas, o sea, no importa. Entonces yo creo que aquí es igual, ¿no? Mientras yo vea que sí realmente hay toda una campaña, una concientización, pues entonces no veía ningún problema en que ese gasto público se destine a eso. Y además se toman decisiones respecto a lo que es mejor para la mayoría. O sea, cualquier decisión que se toma en una empresa, en una casa, en donde sea, pues siempre va a haber alguien que no le guste, pero pues al final lo que se busca es que las decisiones que se toman beneficien a la mayoría. Y si en estos estados como aquí se está aprobando algo, es porque se está atacando una mayoría para que sea mejor. Fin. Exacto. Y ahora pasando a nuestro siguiente punto de beneficios, o bueno, de evolución dentro del feminismo, o bueno, evolución a los derechos de las mujeres, pues en 2020, y esto también estuvo bastante bien porque fue también producto de todas estas marchas y todas estas protestas, entra en vigor la ley Olimpia, que es toda esta ley de protección al contenido digital. Entonces incluso ahí también sale todo todos estos términos de violencia, ciberviolencia, donde pues sí, tú puedes sin ningún problema mandarle tu pack a quien tú quieras o recibirlo, pero pues no lo vas a estar difundiendo, ¿no? Y si lo vas a difundir, pues sabes que hay algún tipo de penalización que ya está en código penal, y que sabemos que a Olimpia, porque ella es la mujer de Puebla que hizo todo y que se movió y que tuvo muchísimo apoyo incluso de su mamá y todo para que esto se hiciera realidad, es algo que creo que beneficia a muchísimos y a muchísimas, ¿no? Decir, pues sí, que tiene que yo comparta contenido, pero pues también no, de eso no te da derecho a que me puedas violentar. Claro. Y eso a mí me gusta porque es como ir marcando la línea de, un ejemplo, puedo usar vestido corto y eso no te da derecho a que me acoses, ¿no? Puedo traer un escote y eso no te da derecho a que me toques.
puedo mandarte mi contenido, pero no te da derecho a que lo compartas, ¿no? Compartas. Entonces, siempre es como esa libertad también de nosotras de decir, yo hago lo que quiero y no me va a pasar nada, o sea, no por eso voy a estar más vulnerable ante ti, porque hay una organización, o bueno, en este caso un código penal que me va a estar dando ese soporte. Y esto es algo que esta ley demuestra que este tema de los derechos y de las cosas que pasan, no solo para las mujeres, seguramente habrá temas equivalentes en hombres, va a ir evolucionando también conforme evoluciona otras cosas que parece que no tienen que ver. Si yo hablo con mi abuela, no creo, o sea, no había manera, porque pues igual ni foto había. O sea, no había manera de que mi abuela, ay, mira, te mando mi pack y mi abuelo lo compartiera. O sea, eso no pasaba con mi abuela. Seguro ¿No? Es algo que está pasando derivado de cambios tecnológicos que han habido y que las redes sociales al final creo que han sido, bueno, pueden ser buenas y malas, pero creo que en la lucha de las mujeres han sido un gran apoyo porque hace algunos años pues ya existían los celulares y ese contenido se podía compartir, pero el hecho de que hoy haya una campaña de que esta mujer se puso chida y tuvo apoyo colectivo, pero a lo mejor si no existían las redes sociales, nunca te enteras que hay una mujer ahí peleando por nuestros derechos y a lo mejor ella sola no hubiera tenido el mismo impacto que un apoyo social bastante importante, y esta ley es la prueba de que este pedo de revisar los derechos de hombres y mujeres y de cómo vamos como persona no va a acabar porque va a ir evolucionando respecto a cómo cambiemos, ¿no? Sí, claro. Y la sociedad al final evoluciona y también necesita que evolucione la ley. Que cambie la ley. Exacto. Y también ya de los últimos cambios que ha habido, que no tengo ahora bien la fecha exacta, pero es la inclusión de nuevos términos en la ley, como por ejemplo ya el tema de feminicidio tipificado dentro de ley, el tema de transfeminicidio, que también hay Kenia Cuevas, que es una activista muy cabrona, que vi su historia ahí en... Ay, se hizo viral, yo también dije, no manches. Con el podcast de ay, se me olvidó su nombre. Bueno, búsquenla, está muy buena la entrevista. Está súper bueno, es con esta chica. Ella es Más una allá del activista rosa, trans, ¿no? Ajá, y yo la conocí por el podcast de Más allá del rosa, y se me hizo muy, muy bien que, pues, justamente ahí es otra prueba de cómo las luchas, las manifestaciones tienen éxito, o sea, fue a lo mejor un caso súper crudo, pero que sí tuvo un resultado, o sea, es como protección a la comunidad trans, que es algo que hace años, ¿cuándo? ¿No? O sea, bueno, hace años cuando ibas a poder decir, oye, pues yo soy o me identifico como una mujer trans, como un hombre trans, cuando ibas a tener todas estas opciones y que ibas a tener a alguien que te cuidara, ¿no? De esa manera, está muy bien. Está bastante bueno, búsquenla, es una activista bastante, tiene un mensaje bastante bueno y tiene su propia lucha, digo, de repente se han visibilizado muchísimas luchas y luego ya los que no están en esas luchas es como, solo ya van a salir con que... Ay, sí. ¿Con qué hora? Sí. Típico hombre de, ¿eso qué? ¿Eso ¿no? ¿Qué? O sea, ahora ya van a salir con sus jaladas. ¿Cómo les dicen? Son unos trabucos. Y yo, güey, no. Cuando hacen esos comentarios, miren, me dan ganas de... Pero, y algo interesante con esta mujer es que parece que la lucha LGBT, la lucha trans, pues tiene cada su peculiaridad respecto al de las mujeres, ¿no? O sea, tiene sus diferencias, pero de fondo creo que es la misma lucha, o sea, el respetar, o sea, el hecho de que tú te veas de una manera, el hecho de que tú quieras tener manías o hablar de cierta manera o decirte de cierta manera, no le da derecho a la otra persona ni de atacarte, ni de tocarte, ni de molestarte, que te valga madre, porque fíjate en tu vida. Mira, yo creo que las personas que se dedican mucho a criticar ese tipo de cosas o a estar pendientes de esas cosas, consíganse una vida. O sea, cuando uno tiene una vida real, tienes una pareja o quieres estar sola, lo que decías hacer, tener tus perros, tener hijos, lo que quieres, cuando estás ocupado haciendo tu propia vida, te vale madre la vida ajena. O sea, uno puede hablar por chisme, oye, Frida, ya viste, pero cuando te afecta realmente la vida ajena, pregúntate, ¿por qué no tengo una vida? Cómprense una vida. Exacto. O fíjate bien qué es lo que no te gusta. O sea, al final todos somos como una bolsita llena de heridas, de momentos, de recuerdos, de cosas bonitas, de cosas feas. Entonces, fíjate qué es lo que te está lastimando a ti, que está haciendo que tú seas como un efecto espejo que te está y quieras lastimar a otras personas, porque pues
pues había terapia, pues, ¿no? Vayan a terapia, páguense Sí. una terapia. Y pues bueno, ya nos echamos aquí 10 horas del tema del 8M. Sí, El ya. mensaje final, No, o sea, pero, o sea, súper rápido, perdóname, Nos perdóname. falta uno. Es que hay uno muy bueno que es muy reciente, que es en 2022, se eliminó el impuesto al valor agregado a todos los productos de higiene femenina. Bueno, toallas sanitarias, copas menstruales y tampones. Entonces es algo que se me hace súper bien porque es un producto normalmente muy caro que pues vas a estar usando por lo menos desde los 9 años hasta los 50 años. Una chinga, un gastote. Y es un gastote, entonces... Y es un gasto que nosotras no tenemos opción de no hacer. O sea, eso es algo bastante importante porque los hombres van a decir, oh, yo también fumo siempre y sí me ponen impuestos sobre el cigarro, ¿no? Pues sí, pero nosotros no tenemos elección. O sea, no es algo que dependa de nosotros el hecho de menstruar. O sea, es algo natural y no vamos a andar ahí embarrando. Sí, claro, y hay un montón hubo un cliente que me preguntó, oye, ¿tú qué piensas de esto? Está súper mal. Y yo, creo que le preguntas a la fiscalista Persona incorrecta. Incorrecta, porque te voy a decir, está súper bien. Es un gasto que es un producto básico que todas las mujeres o las personas menstruantes utilizamos. Entonces yo no veo que esté mal. Al contrario, incluso el que lo eliminen el impuesto puede tener otro tipo de beneficios fiscales para estas empresas que producen estos productos. Entonces está bastante Sí, bien. porque además, de hecho, cuando tú tienes un negocio, si dices, ay, no, es que para mí es indispensable este gasto, que me lo deduzcan. Y pues es lo mismo, o sea, para nosotros es indispensable usar eso. O sea, no somos una empresa, pero pues somos personas que... Claro, que lo usamos día a día. Si una empresa a una persona física o a una empresa se le quitan impuestos por comprar algo indispensable, pues a nosotras también, ¿no? Digo, al final, qué pena que ustedes no menstruan, hombres. Uy, no saben de lo que están perdiendo. No saben de lo que se están ahorrando, más bien. Más bien, no saben lo que se ahorran. Pues hay muchas cosas que falta por hacer en ese tema, pero creo que empezando a visibilizar que es algo particular, o sea, de repente la menstruación es algo de lo que no se hablaba, ¿no? De repente, pues nos pasa a todas, ¿no? Que vas a comprar tus primeras toallas y te da pena, ¿no? Ay, se van a dar cuenta que... Pero pues es algo que obviamente pasa a la mayoría de las mujeres una vez al mes. Sí. Hay algunas que no tanto, pero pues es algo que pasa, y visibilizar el hecho de que tenemos algo físico diferente, pues también está bien. O sea, somos diferentes físicamente, tenemos necesidades diferentes, y cuando los hombres encuentren algo similar, pues también que les quiten el IVA, o sea, pero pues cuando hay algo similar, ¿no? O sea... Sí, claro, o sea, cuando amerite, pues sí, que todo sea siempre justo, todo sea igual. Que así como se lucha por derechos femeninos, pues, o derechos de las mujeres, o esta igualdad, también lo hagan los hombres. Que ahora también vuelvo a mi punto de, ya para concluir, si todos, hombres y mujeres, fuéramos mucho más conscientes y más informados respecto al feminismo y tuviéramos también esa capacidad de entender y de ser mucho más sensibles, creo que sería una relación hombre-mujer mucho, muy distinta. Sí, y yo le llamaría, si no quieres declararte feminista o machista o no le quieres poner título, yo lo pondría como un tema de empatía. O sea, si te pones un poco en el lugar de la otra persona, sea hombre, mujer, trans, lo que sea, tal vez podríamos mejorar un poco como sociedad, entendiendo que no todas las personas son como tú, no todas las personas piensan como tú, y justamente eso es lo que nos hace chidos, que no somos iguales. Qué hueva que todos fuéramos iguales, literal, en personalidad, y que solamente se tratara esta vida de soy hombre, mujer y fin, ¿no? O sea, no existe nada más allá claro, de la eso. diversidad es algo que hace la sociedad mucho más rica, Rica, ¿sabes? O sea, sí. está padre a mí. Sí, es como cuando vas a una cena y te ponen un chingo de cosas que dices, ay, le voy a picar, no es lo mismo que, ay, pues siempre vengo y... Siempre hay pollo y carne, ¿no? Siempre hay ensalada, por eso no funcionan las dietas, porque siempre te dan lechuga. Y eso mismo pasa en la vida. Si todos fuéramos iguales, no habría tema de conversación, y lo importante es respetar y no meternos en la vida ajena, y respetar lo que piensan y las cosas que cada persona quiere hacer para ser feliz. Entonces, pues les agradezco mucho que se hayan quedado aquí hasta el final, que muchas gracias por estar aquí, Frida. Ha sido un gustote para mí tenerte aquí. Y como ha sido un gustote para mí, pues ya se nos va a quedar la Frida aquí en Poderosas de manera permanente. Yo feliz de ser tu segunda poderosa aquí. Poderosa. Porque luego dije, poderosa nada más estoy yo, ¿no? Dicen, ¿y cuál es poderosa? Pues aquí vamos a ser dos poderosas. Entonces, pues les vamos a poner aquí las redes de Frida para que también la sigan. Recuerden, pues si nos estás viendo en YouTube, suscríbete. Si nos estás escuchando en Spotify, también ahí danos like, ponnos un comentario. Follow también ahí Follow. En Spotify. Y sí, coméntenos, díganos si piensan que
queda mucho por hacer. Si ustedes piensan que hasta ahí pudimos dar, si van a ir a la marcha, si nos vemos o no, ahí voy a estar compartiendo en mi TikTok varias historias, varias imágenes. Entonces ahí nos vemos. Y si nos encontramos, ahí nos saludamos. Nos toman Yo una foto. Sí. Nos avisan. Nos avisan. Y bueno, pues esto ha sido todo por hoy, poderosas. Recuerden que vamos a estar aquí cada miércoles. Denos like, les dejamos en nuestras redes sociales. Y pues bueno, yo soy Gaby Miranda, ella es Frida. Y espero que después de este episodio te vayas siendo más tú, más poderosa. ¡Hasta la próxima!